la vestidura que ahora tenemos nosotros está hablando de la identidad. Podríamos decir que despojamiento se habla de la vida pasada a la vida nueva. La renovación habla de la mente, cambio de mente. Ya tu mente no es la misma, porque tu mente ha sido renovada, aunque nuestra mente todavía está en un proceso de transformación, sin embargo, no es la misma. Por esa razón, Pablo lo dice y lo debo repetir, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pero todavía vemos que hay una vida que parece ser que está presente, y esa es la vida del viejo hombre, que como que quiere unirse al presente, y aunque está presente, la vida del nuevo hombre, ¿qué hace con la vida del viejo hombre? La va suprimiendo cada día más. Eso es lo que sucede en cuanto a la santificación. Ahora bien, quiero que tomemos en cuenta otro punto de esta enseñanza. Y quiero que podamos ver claramente que cuando hablamos de las normas morales de la iglesia, queridos hermanos, hay algo muy importante, y es que los nacidos de Dios no practican el pecado. Hermano, ¿cómo es eso? Hago un paréntesis rápidamente. Cuando hablamos de prácticas, estamos hablando de algo habitual, algo que yo hago día a día, algo que yo programo, algo que yo planifico, algo que yo quiero hacer porque me place hacerlo. Los hijos de Dios no tienen ese tipo de hábitos. ¿Por qué? Porque ahora son una criatura. Pero pueden pecar. Porque para eso el apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 9, nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea que nos está diciendo que podríamos pecar como humanos que somos, como personas que tienen debilidades, pero no es una práctica habitual. Ojo con ese énfasis que quiero hacer ahora, porque muchas veces decimos: es que yo soy de carne, hermano, y como soy de carne, por eso es que peco y vivir en el mundo. Eso no es lo que dice el Evangelio. Una cosa es que podamos fallarle a Dios porque somos humanos, y otra cosa es que vivan en el pecado. Entonces, ¿dónde aparece eso, hermano Jesús? ¿En qué parte de la Biblia? Porque yo no lo sé, hermano. Bueno, yo te lo voy a mostrar. Primera Juan capítulo 3, versículo 9 al 10 dice: todo, está hablando de los hijos de Dios, todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado. O sea, no es hábito en su vida, no es un hábito, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. O sea que hay un choque, que si yo voy a hacer algo malo y quizás lo haga, ¿qué hace el Espíritu Santo? Me redarguye y me lleva a la conciencia, y me redarguye y me dice: ¿qué hiciste? Y me lleva a postrarme y a decir: perdón, Señor, por lo que hice. Eso lo hace un hijo de Dios. Pero los que no son de Dios, no les importa pecar, no les importa fallar, no les importa hacer lo malo, porque no hay nueva vida, no hay un corazón regenerado. ¿Y qué hacen ellos? Les da igual. Ofenden, pisan, viven de malicia, viven haciendo lo que a Dios no le agrada, pero no tienen ningún tipo de arrepentimiento, porque todavía no nació de nuevo. Y a veces nosotros los hijos de Dios no entendemos eso. Y decimos: ay, pero esta persona hizo esto. Y la persona no se disculpa. No podemos esperar nada de un hijo del diablo, porque lo dice la Escritura, porque ha nacido de Dios. En esto son reconocidos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Tristemente, no lo dice Jesús Rosales, no crean que yo soy radical o soy rajatabla, pero es que lo dice la Escritura. Sí. Lo dice, y tenemos que leerlo como lo dice, tenemos que ser bíblicos. En esto son reconocidos, o sea que hay un reconocimiento. Los hijos de Dios y los hijos del cachudo, del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Y tenemos el ejemplo que lo dice la misma Escritura: Caín. Caín, ¿por qué hizo lo que hizo? Porque no era de Dios. Caín no era de Dios, hermano. Caín era del maligno, lo dice la palabra de Dios. Entonces, por esa razón, Caín tuvo esa actitud, ese corazón maligno de llevar a matar a su hermano. Y literalmente, la palabra allí que se usa en el hebreo es degollar. O sea, como un sacrificio. Porque ahí está hablando de sacrificio, por cierto, hablando un poquito del contexto. Porque recordemos que Dios estaba esperando una ofrenda por el pecado,
¿Y qué hizo Abel? Trajo una ofrenda, un cordero. Pero ¿qué hizo Caín? No trajo nada. Trajo lo que dio la gana. Pero no me voy a desviar del tema. Ahora bien, otra cosa es, y es que no existe un cristiano mundano. Eso no existe, hermano. No existe un cristiano mundano. Porque a veces decimos, es que él está así porque... No. Sencillamente no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Y por esa razón usted ve que pasan los años y no hay cambio. Pasan los años y igual. Va a la iglesia, ha estado en el Evangelio durante 30, 40, 50 años, pero como dice un dicho, que no es bíblico, pero es un dicho que me gusta mucho, porque dicen, el Evangelio ha pasado por el Evangelio, perdón, pero él no ha pasado por el Evangelio. O el Evangelio no lo ha pasado por él, perdón. El Evangelio no ha pasado por él. O sea, él ha estado allí en el Evangelio, ¿en qué sentido? Va a la iglesia, se congrega, aplaude, da gloria a Dios, diezma, ofrenda, pero su vida es la misma. Algo está pasando. Entonces, cuando eso sucede, debemos tener en cuenta que o es que no ha nacido de nuevo, o es que Cristo no vive en él. Entonces, vemos una cita que se encuentra en Santiago o Jacobo, capítulo 3, verso 11 al 12, y que dice: ¿acaso el manantial echa lo dulce y lo amargo por la misma abertura? ¿Acaso, hermano? Cuando usted abre el grifo o la llave, ¿qué pasa cuando usted la abre? ¿Qué bota? ¿Agua o aceite? ¿Agua dulce o agua amarga? Agua potable, ¿verdad? O depende, ¿verdad? Pero lo normal es que los hogares donde usted y yo vivimos, el agua que sale es para el consumo humano. O sea, agua para poder beberla, ¿verdad? No va a salir esa agua negra, nada que ver. Eso no nos pasa. Hermanos míos, ¿puede la higuera producir aceitunas? Puede, hermanos. ¿Puede un árbol de mango, Lorena, producir aguacate? ¿Y por qué no? Porque no es su naturaleza. No existe tal cosa como un árbol de mango que de aguacate. Oye, qué cosa tan extraña esa. Ni que le ponga un injerto, pero no puede hacerlo porque no va a producir eso, porque su naturaleza es que produzca mango. Entonces aquí Santiago es muy práctico y muy sencillo. Nos dice, ¿puede la higuera producir aceitunas? O una vid higos. Tampoco de lo salado brota agua dulce. O sea que no puede verse hay un contraste, hermano, en la vida cristiana. Y otro versículo está en Mateo. Y este es el que me gusta más. ¿Y por qué? Porque Cristo aquí es más claro. Cristo aquí nos lleva a la confrontación y nos dice, así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede, lo mismo que dijo Juan, que un hijo de Dios no puede pecar, no puede practicar el pecado. Y aquí Jesús dice, en un sentido metafórico, que un árbol bueno no puede dar frutos malos. Lo repito, no puede un árbol bueno dar frutos malos. No puede, hermanos. Es incompatible. Ni un árbol malo dar frutos buenos. Entonces, mis hermanos, para ya ir culminando, nosotros debemos hacer la diferencia. Hagamos la diferencia como cartas de Cristo. Usted y yo somos cartas, hermano. ¿Y qué es eso, hermano? ¿Usted es carta de qué? ¿Carta para enviar al correo o a la posta? No, hermano. Estamos hablando de que nosotros, donde caminemos, donde andemos, estamos reflejando lo que profesamos aquí. Cuando nos sentamos en este lugar y profesamos que somos hijos de Dios, es algo muy serio. Entonces, esa profesión nos lleva a tener en cuenta lo que dijo Pablo en Efesios capítulo 4, del versículo 25 en adelante, cuando dice, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pesquéis, no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y yo les hablé que cuando habla del sol se refiere del día. En el ámbito judío, a las 6 de la tarde, el sol, exactamente, cuando estaba la puesta del sol a las 6, ya el día se culminaba para los judíos. Y Pablo lo que está diciendo ahí es que no permita que el enojo dure más de un día. Resuelve tu asunto ese día porque no está bien.
no está bien. Ni deis lugar al diablo, porque eso trae una abertura o una brecha donde se mete aquel ser maligno. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Eso es algo muy sencillo. Nosotros somos llamados a buscar la manera de trabajar, de emprender, de hacer algo para tener la forma de vivir. No podemos estar buscando robar, porque no es bíblico, no podemos robar. Eso quizás lo hizo uno cuando estaba en el mundo, pero ahora en Cristo el Señor nos manda a vivir una vida honrada. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. En otras palabras, nosotros debemos tener mucho cuidado de cómo nos expresamos, cómo hablamos, cómo nos dirigimos hacia las personas. Incluso cuando estamos aquí predicando, debemos ser cuidadosos con lo que decimos. Y después dice el apóstol Pablo, y no contristéis, porque el Espíritu Santo es una persona, para que lo sepa. Y cuando hacemos algo que está mal, no solamente Él nos contrista, sino que también se contrita. Él también se entristece, hermano, cuando hacemos lo malo. El Espíritu de Dios dice, ¿qué estás haciendo? Él también se preocupa porque no quiere que vivamos una vida de doble cara. No podemos, hermano. El Espíritu de Dios también se contrita, también gime cuando hacemos lo malo. ¿Sabe usted eso? Que el Espíritu de Dios también gime por nosotros con gemidos indecibles. Cuando hacemos algo que no le agrada al Señor, Él se contrita y nos hace sentir ese dolor en nuestro corazón. Y por eso Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y por último, quiero que vayamos a Filipenses capítulo 2, versículo 4 al 15. Y con esto finalizamos esta enseñanza número 4, que se titula como Normas Morales de la Iglesia. Y el apóstol Pablo nos dice en Filipenses 2, del versículo 14 al 15, nos dice, haced todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación perversa, hermano. Nos está hablando de una generación que en aquel tiempo era perversa, ahora sin palabras. De una generación perversa y depravada, entre los cuales, porque estamos allí con ellos, hermano. No es que estamos escondidos, no es que no nos ven, estamos allí, en nuestro trabajo, en los estudios, en la calle, estamos alrededor de una generación perversa y depravada. Pero dice que entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. O sea, que usted y yo estamos llamados a resplandecer, pero resplandecer la gloria de Dios, la luz de Jesús en un mundo oscuro, lleno de tinieblas. Que el Señor nos siga ayudando en esta gran tarea y en esta encomienda. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes, hermanos.